Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es cómo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se convirtió en la policía del pensamiento y ojo, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Mira, las actividades de esta eliminación de la supuesta desinformación de la CISA han servido para poder difamar sistemáticamente a periodistas independientes, a las plataformas de los medios alternativos y también, al tiempo, para reforzar a los medios de comunicación establecidos como los monopolios de la verdad. Es que ya 26 de junio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había puesto ya un informe incendiario, el Weaponization of CISA, o la armamentización de CISA. En este documento era donde la Agencia de Seguridad de Infraestructura y de Ciberseguridad, CISA por sus siglas en inglés, es una división de la sombra en donde ha tenido un Departamento de Seguridad Nacional de Washington como un tema muy controvertido. Este departamento sumamente controvertido que se ha confabulado con las grandes tecnológicas, con los socios de la desinformación para poder censurar de esta manera a los estadounidenses. En el informe se había rastreado cómo la CISA había fundado en 2018 una cuestión donde lo que querían era pretender ser una agencia auxiliar diseñada para proteger la infraestructura crítica y protegerse contra las amenazas de seguridad cibernética. Pero rápidamente metastastizaron hacia una situación donde esto se había ido de las manos. Se hizo un centro neurálgico de las operaciones de la censura y de la vigilancia interna del gobierno federal en los medios de comunicación social. Y así, a los 2 años de su lanzamiento, esta agencia informaba rutinariamente las publicaciones de redes sociales que supuestamente estaban difundiendo desinformación en estas plataformas infractoras, que en particular estaba Twitter. Así, la clave de esta siniestra evolución fue la creación en junio de 2021 del Comité Asesor de Ciberseguridad de CISA. A su vez, se había establecido un subcomité conocido como el Pacto de Protección de Infraestructura Crítica contra la Información Errónea y la Desinformación. Comúnmente se lo conocía como el Subcomité MDM. Y así, desde que se disolvió, había reunido a representantes del gobierno, de la industria tecnológica, junto con estos supuestos expertos de la desinformación, incluida la profesora de la Universidad de Washington, Kate Starbirt, que ahora es exdirectora general y legal de Twitter, Vijaya Gadde, que también lideró la supresión de la red social de New York Post, en donde estaba informando sobre el tema de la computadora portátil del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y también estaba Susan Spalding, ex asesora legal de la CIA. Bueno, posteriormente, el ámbito de CISA se había expandido dramáticamente, primero para poder monitorear supuestamente la desinformación extranjera, finalmente toda la desinformación, incluido el discurso de los ciudadanos estadounidenses promedio en línea, y en un correo electrónico obtenido en el comité. También este avance de la misión consternó muchísimo a la organización sin fines de lucro centrada en la desinformación extranjera en colaboración con la agencia. Dicha organización. Esta fue una de las muchas en las que CISA subcontrataba en la responsabilidad de cruzar la censura cada vez más agresiva. Las organizaciones de la sociedad civil, aparentemente independientes, le habían otorgado un sello de legitimidad a los pronunciamientos de la agencia sobre lo que constituía y lo que no constituía desinformación. A su vez, aquí presionaron a las principales empresas tecnológicas para poder actuar en consecuencia. Las principales empresas tecnológicas fueron abrumadoramente una audiencia altamente receptiva y alentaron activamente a CISA a avanzar más y más en el territorio inconstitucional, sugiriendo también medios óptimos para difamar, aislar, silenciar las voces disidentes de sus propias plataformas. Y así en las comunicaciones internas, Starbirt reconoció abiertamente que las definiciones de la desinformación de la agencia y que los ejemplos del fenómeno que habían citado públicamente eran inherentemente políticos. El comité critica todas las actividades en contra de la desinformación de CISA como altamente preocupantes, porque aunque se considere que el enfoque de la agencia de la desinformación había sido particularmente problemático, de acuerdo con la definición oficial de CISA, que es información incorrecta entre comillas, esto era información basada en hechos, pero utilizada fuera de un contexto para poder engañar, para dañar o manipular. Y dado que este entre comillas contexto lo determinaba el gobierno, la información errónea pudiese significar literalmente cualquier hecho inconveniente que las autoridades quisiesen suprimir.
De esta manera, los miembros del subcomité MDM no desconocían lo que el mundo exterior recibía probablemente de su vigilancia de la supuesta desinformación. Starbird había calificado este trabajo como quizás el desafío más difícil, puesto que su discurso público actual parece aceptar la desinformación como discurso. Y es que dentro de las normas democráticas esto era, lo que sorprendentemente había atribuido a operaciones de información. Ella había previsto que la CISA estaría sujeta a las críticas de la mala fe de los medios de comunicación por censurar contenido veraz como resultado, y sin embargo, al tratar de construir este enfoque de todo el gobierno para la desinformación, mediante el cual la CISA había tomado una iniciativa de censurar lo que ellos consideraban como desinformación en nombre de todas las agencias federales. Y así, sus agentes encontraron un fuerte rechazo por parte de algunos funcionarios. En agosto de 2022, aquí, un representante de la Asociación Nacional de los Secretarios de Estado advertía al subcomité que era importante que CISA permaneciera dentro de sus límites operativos y de su misión. Específicamente tenían que ceñirse a la información errónea y a la desinformación en relación con estos problemas de seguridad cibernética. Y también estaba claro que a pesar de estos vínculos profundos y coherentes de CISA con las principales empresas de tecnología, no todos estaban de acuerdo con esta misión. Mayo de 2022. Debido a las protestas públicas en esta Junta del Gobierno de la Desinformación de la DHS, CISA había enviado un correo electrónico a los empleados de alto rango del sitio de redes profesionales LinkedIn, informándoles que la compañía siempre puede comunicarse con CISA si es que tenía alguna pregunta. Un destinatario reenvió debidamente el correo electrónico internamente, lo que provocó una respuesta sardónica del compañero de trabajo. Hola amigos de LinkedIn, si alguna vez quieren saber lo que el régimen considera verdadero o falso, solo escriban una línea, porque tenemos conexiones. Al mes siguiente, incluso hubo inquietudes expresadas por miembros del Comité Asesor de Ciberseguridad del Subcomité Matriz sobre este poder cada vez mayor. En una reunión, el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, había señalado sus preocupaciones sobre el subcomité del MDM y de la percepción de que CISA estaba influyendo en la narrativa. Y es que estos comentarios se habían hecho bien cuando los miembros del subcomité estaban cada vez más preocupados del creciente cierre de la Junta de Gobernanza de la Desinformación, porque solamente 3 semanas después de su desfavorable lanzamiento, tuvieron implicaciones negativas también para ellos. 20 de mayo. El exfuncionario legal de la CIA, Spaulding, había enviado un correo electrónico a Starbird y advirtió: mira, es solamente cuestión de tiempo antes de que alguien se dé cuenta de que existimos y que comiencen a preguntar sobre nuestro trabajo. Este último estuvo de acuerdo, así que señaló que el subcomité tenía vulnerabilidades bastante obvias. Ambos continuaron discutiendo métodos para poder contrarrestar de manera preventiva esta conversación que surgiría de las actividades del subcomité que estuviesen sujetas al escrutinio externo cuando lo hiciera. Y una idea esbozada por Spaulding fue socializar su existencia. Reclutar expertos en materia para poder apoyar los esfuerzos del subcomité, solicitando diferentes perspectivas y aplicando la credibilidad del trabajo del subcomité con una audiencia mucho más amplia. Y así, el alto funcionario de la CISA había rechazado firmemente la propuesta. Así que avancemos rápido hasta febrero de este año. Las preocupaciones públicas sobre las actividades de CISA aumentaban constantemente. El Comité Judicial envió citaciones a las principales empresas tecnológicas con las que la agencia se había coludido para censurar, incluidos Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft y Meta. La agencia encontró una estrategia novedosa para lidiar con esta atención negativa no deseada. Simplemente había eliminado de su sitio web todas las referencias al trabajo de la desinformación nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta la fecha, los hallazgos del Comité Judicial casi nunca han sido mencionados en los medios de comunicación estadounidenses. Y esta omerta es comprensible, porque dado que la investigación del Senado se inició en respuesta a los Freedom Files, y ojo, omerta, son todas estas cuestiones de la mafia en donde todos calladitos, nadie sabe nada, calle del silencio. Entonces, a una serie de hilos de tweets extendidos, publicados por periodistas como el caso de Matt Taibbi, Lee Fang en la red social desde diciembre de 2022 en adelante, habían expuesto en gran detalle cómo Twitter fue cooptado e infiltrado sistemáticamente por el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos para los fines malignos.
y es que las comunicaciones previamente confidenciales de la compañía habían revelado que durante muchos años Twitter actuó de manera consciente y voluntaria como un ala de censura dedicada y confiable de la sopa de letras de la Agencia de supuestamente Seguridad y Espionaje de Estados Unidos, también del Partido Demócrata. Y es que instancias directas de entidades como el FBI, el DHS e incluso la campaña presidencial del mismo Joe Biden, donde el personal de alto rango había suprimido o eliminado sin cuestionar contenido arbitrariamente considerado como supuesta desinformación. Había prohibido en la sombra o había suspendido directamente a los usuarios que consideraban problemáticos. Todo esto fue a pesar de que las frecuentes preocupaciones internas de las solicitudes no eran para nada razonables y ilegítimas. Cosas explosivas a las que uno pudiese esperar razonablemente que los periodistas se iban a balanzar con entusiasmo. Y sin embargo, la respuesta cerrada de los medios había sido desacreditada y menospreciada decididamente en los Twitter Files. Y es que, al criticar a las personalidades y a las convicciones políticas de quienes informaban sobre ellos y cómo se informaron, declaraban literalmente que el contenido es intrascendente, que era indigno de la atención, del escrutinio o del tiempo público, o simplemente ignorando su existencia por completo. Sería muy poco oportuno que esta misma fuente reconociera ahora que el informe del Comité Judicial confirmase de manera concluyente y agregara el color, el contorno y la claridad considerable de los argumentos centrales de los Twitter Files. Y es que también está la pregunta obvia y abierta de los principales periodistas de los Estados Unidos, porque estaban al mismo tiempo al tanto de las maquinaciones de censura de la CISA, pero se habían mantenido callados puesto que ellos y sus empleadores se beneficiaron materialmente como resultado. Pues claro, empezaban a acabar con los competidores. Y es que después de todo, las actividades de desinformación de CISA sirvieron para difamar sistemáticamente a los periodistas independientes, a las plataformas de medios alternativos, al tiempo que reforzaban a estos medios de comunicación establecidos como los monopolios de la verdad, aunque fueron los verdaderos generadores de mentiras. Y es que los documentos filtrados relacionados con la Junta de la Gobernanza de la Desinformación del DHS de corta duración, que tenían la intención de servir como una cara pública y amistosa de estas connivencias de censura de CISA, se refirieron repetidamente a la necesidad de supuestamente socializar previamente a la Junta antes de su lanzamiento con las voces de la sociedad civil, para garantizar un despegue agradable y suave. Es muy probable que los principales reporteros estuviesen entre ellos, y es que las fuentes de investigación del Comité Judicial pueden dejar al descubierto esta realidad. Como dice el informe de su trabajo, no ha terminado, y CISA aún no se ha cumplido adecuadamente con una citación para documentos relevantes. Así es, se necesita mucha más investigación. El Senado va a continuar investigando el enredo de CISA y de otras agencias de poder ejecutivo con estas plataformas de redes sociales. En otras palabras, pues chequen esto. ¿Qué va a llegar a pasar en su momento? ¿Continuará? ¿Acaso nos van a descongelar de las redes sociales? ¿Vamos a poder tener una voz verdaderamente en competencia, tener un crecimiento realmente orgánico? ¿O seguirá la censura? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.